La adquisición del lenguaje oral. La adquisición del lenguaje en el niño preescolar se dará de manera óptima cuando las experiencias en que participa sean relevantes con un propósito y tengan un significado que le permita compartir experiencias y aprender de los demás. El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la persona lo comprende e interpreta lo escuchado. Implica la interacción con más personas en un contexto semejante y en una situación en la que intervienen los significados del lenguaje. Por tanto, es un proceso, una acción basada en destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. Es la etapa preescolar donde el niño tiene un desarrollo destacado del lenguaje, de ahí la importancia de la interacción con otros niños y adultos, así como el contexto que lo envuelva, como lo habíamos mencionado anteriormente, ya que de estos factores dependerá de su óptimo o no desenvolvimiento en el que aprendan y desarrollen habilidades para hablar. Características del proceso del lenguaje escrito. El proceso del lenguaje escrito se divide en 4 niveles, donde el niño va desarrollando y avanzando por estas etapas en gran manera. Sin embargo, nos enfocaremos en el nivel presilábico, ya que es la etapa del proceso de los niños en preescolar, y algunas de sus características son las siguientes. Punto número 1. En este nivel, el niño no establece relación alguna entre el habla y la escritura. Punto número 2. Los niños realizan sus primeras representaciones de trazos como son las palitas, bolitas o incluso garabatos, a lo que se le llama psicografía. Punto número 3. Los pequeños aún no logran manejar la dirección de lo que escriben, sin embargo, en este proceso se busca ir orientando al niño a mejorar en su desarrollo de la escritura. Punto número 4. Para los pequeños, los textos no tienen significado alguno, solamente son letras. Punto número 5. Ante los ojos de los niños tienen cierta atracción por los dibujos, por eso en el preescolar todas las actividades son con mayor dibujo que texto. Punto número 6. Para ellos no existe el control de letras o grafías. Pueden escribir sin fin y para ellos no tiene significado alguno o cantidad necesaria para escribir. Punto número 7. Si la escritura no tiene de 3 letras para arriba, ante los niños no tiene significado alguno. Alteraciones en los niños con discapacidades. Una educación de calidad necesariamente tiene que ocuparse en sus primeros años de la emergencia de la lectoescritura, ya que la lectura y escritura son destrezas fundamentales para la plena inserción social del sujeto en la comunidad, puesto que les permite aprender a aprender, acceder al conocimiento y poder utilizar estas destrezas en la vida diaria. La alfabetización es un concepto que cada día cobra más importancia en la educación, por considerarse un derecho humano básico que otorga autonomía a las personas que puedan alcanzar sus proyectos de vida, generando oportunidades educativas, laborales y sociales. Al mismo tiempo, tomar en cuenta las alteraciones que se pueden presentar en los niños de preescolar con las siguientes discapacidades. Discapacidad intelectual. Los estudiantes con discapacidad intelectual presentan escasas estrategias para monitorear sus procesos cognitivos, razón por la cual no desarrollan una buena comprensión, así como también no lograrán desarrollar competencias lectoras que les permitan leer en forma independiente por las limitaciones que presentan en su funcionamiento intelectual. Por tanto, no van a poder acceder al significado de diferentes textos, de la misma manera muestran dificultad para entender a las diferentes dimensiones de un estímulo, como son por ejemplo la forma, el color o la posición, entre otras. Además, existe una baja retención de la información oral al escuchar un cuento y una baja retención de la información al leer un texto, recordando solo algunas ideas que apuntan a la microestructura y no logrando acceder a la macroestructura del texto. También les cuesta adaptarse a la situación comunicativa en forma independiente, necesitando niveles de ayuda para poder
entender las instrucciones. Además, presentan escaso vocabulario tanto pasivo como activo. Tienen dificultades en el acceso a la ruta visual y auditiva, ya que a pesar que manejan la correspondencia fonema-grafema, decodifican las palabras como si fuera la primera vez que las ven, no utilizando la ruta visual para leer las palabras de una sola vez sin volver a decodificarlas, lo que enlentece su velocidad lectora. En conciencia fonológica, alcanzan un 75% de logro en promedio. Esta dimensión implica separar palabras en sílabas, identificar los dibujos que comienzan con el mismo sonido e identificar palabras que comienzan con M, N y T, y el conocimiento del alfabeto. En el conocimiento del nombre de las letras obtienen un 72% y en el reconocimiento de las palabras y de secuencia de oraciones logran un 60%. Pero cabe destacar que para que comprendieran las instrucciones se les debe de dar más apoyo en las instrucciones. Multidiscapacidad. Los niños con multidiscapacidad poseen menores oportunidades de tener a su alcance el entorno visual impreso, información gráfica y pictórica, y en muchos casos acotadas habilidades para hacer preguntas o responderlas. Para lograr la alfabetización integral global implica aumentar las oportunidades para estar en permanente contacto con etiquetas en los elementos del aula, una palabra en braille y o impresa en negro, también con representación de signos y o una representación de dibujo. Disponer de los libros ilustrados con la información táctil apropiada con imágenes ampliadas y con fondos contrastantes y sin muchos detalles. Complementar los formatos visuales con las historias grabadas en audio y que se pueda escuchar con audífonos. Que el niño con discapacidad auditiva disponga de un lugar preferencial para estar más cerca del docente y ver su cara. Escuchar a un compañero cuando lee una historia y luego que pueda narrar a través de imágenes secuenciadas y o que pueda comentar sobre su día también por ese medio. Que pueda participar de todas las actividades y en especial de la hora del cuento o de la lectura, utilizando dispositivos de SAC auditiva. Los niños con discapacidad auditiva crecen en ámbitos lingüísticos sonoros a los que no pueden acceder. Es claramente un ejemplo de la complejidad que trae aparejado el primer contacto con la lengua, al ser el español su segunda lengua. Los procesos lingüísticos no son los mismos que los utilizados por los niños cuya primera lengua oral coincide con la lengua en su forma escrita. La competencia lingüística en lengua de señas y en español es muy limitada, y eso repercute en el acceso a la lengua en su modalidad escrita. El sordo no está en contacto con el sonido. Entonces, si bien no presenta por la sordera afecciones cognitivas, no accede a datos sonoros del exterior, y esto impide la construcción espontánea del español en su forma oral. Visual. La condición visual de los niños ciegos es insuficiente para acceder a la escritura convencional, aún utilizando macrotipos, por lo que se proponen procesos de alfabetización inicial utilizando el código de estructura braille. Antes de comenzar a dominar lengua escrita en su propio código, el braille, un niño ciego construye competencias de comprensión y producción oral, ya que se encuentra inmerso en una cultura verbal. Aunque posee implicancias en el proceso de construcción de conceptos, ya que están privados de uno de los sentidos que provee información distal, la visión, no solo afecta la calidad y cantidad de información y la construcción de conceptualizaciones, sino también las interacciones con otros, lo que influye en el posterior acceso a la lengua escrita en su propio código, el braille. Un niño ciego recibe su educación en el contexto de la Escuela de Educación Común y la Educación Especial. Aprende en ambas instituciones, establece relaciones socioafectivas en ambos espacios,
Requiere la mediación de diferentes maestros de educación común y de educación especial. Esto con la finalidad de tener un buen funcionamiento verbal, incorporando un vocabulario en un nivel léxico, pero requeriría de medición para ser capaz de asociar las palabras y expresiones con sus experiencias auditivas y táctiles, logrando la representación mental y los conceptos de las mismas. La centralidad de la enseñanza estará dirigida a la construcción de competencias comunicativas y de la apropiación del sistema alfabético a través del código braille como un mediador. Motriz. El desarrollo de la motricidad fina es fundamental para el logro de este aprendizaje y, encontrándose la misma afectada muchas veces en este tipo de discapacidad, se hace necesario focalizar sobre la misma y las TICs existentes que puedan facilitar la accesibilidad. Estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden servirle para la adaptación de cualquier actividad de este tipo. Número 1. Presentar y ofrecer variados materiales que favorezcan la experimentación y familiarización de los niños con los materiales. Número 2. Tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas para ofrecer un material y un ambiente especialmente preparado, tanto interior como exterior, de manera tal que se desafíe al niño o niña a buscar, elegir y desarrollar sus juegos y las experiencias de aprendizaje que se han diseñado para ellos y ellas. Un ejemplo sería si el niño o niña no puede expresarse oralmente. En la explicación, la educadora deberá dirigir la presentación con preguntas cerradas, en donde el niño o niña responda gestualmente sí o no y muestre los elementos que contiene el afiche de su grupo. El programa se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros de educación preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además, establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La selección de competencias que incluye el programa se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades y experiencias que han adquirido en los ambientes familiares, sociales en que se desenvuelven, y de que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. Enfoque y propósitos que se plantean en el programa de estudios. Enfoque pedagógico en preescolar. Enfoque basado en competencias pretende una formación integral del individuo para su desenvolvimiento personal, social y laboral. Se desea alcanzar un perfil de egresos que serán logrados mediante aprendizajes esperados y estándares curriculares. El alumno es el protagonista del aprendizaje. Aprendizaje significativo por descubrimiento, resolución de problemas y motivación del aprendizaje. Conciencia de su propio aprendizaje, práctica de valores, actitudes y emociones. El enfoque curricular como visión integral de la educación.